por todo lo que representás. Gracias. Bueno, no es mi primera vez en la Casa Patria Grande, sí es mi primera vez diciendo cosas. Ojalá sean buenas. No es un tiempo en el que nadie tenga muy claro nada, digamos. Quien diga que pueden dar lecciones contundentes e infalibles de estos tiempos seguramente esté mintiendo. No hay lugar para el tirapostismo, digamos, muy argentina la elección de palabras. Entonces, bueno, poder tal vez como desarrollar algunas líneas, preocupaciones o ideas en este tiempo incierto, sobre todo para las militancias, sobre todo para la organización popular, en términos de estrategia o imaginación, pero de un malestar profundo para la sociedad en su conjunto, para nuestros pueblos en su conjunto. Un malestar que es político, que digo que no es separable, no es aislable, tiene que ver con una serie de problemáticas, algunas más estructurales, otras más nuevas, pero que básicamente, para ser redundante y repetitiva con lo que todos conocemos, una pobreza muy alta y difícil de revertir, muchos problemas de tanto de desempleo como de precarización, problemas para el acceso a una vivienda digna, para los precios de alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. En el caso de mi generación creo que se suma y politiza un nuevo factor como es el de la salud mental, por ejemplo. Una generación atravesada por mucha ansiedad, depresión, problemas de consumo, trastornos alimenticios. Creo que no es un tiempo fácil, no es un tiempo vital, o al menos no lo parece. Y en lo que primero quiero pensar o charlar o discutir es esta sorpresa en relación a que este nivel de crisis social, económica, vital, tenga una respuesta antipolítica que capitaliza principalmente la ultraderecha en el mundo, pero también en muchos casos en Argentina. A mí me parece un mal síntoma, pero no una sorpresa. Es decir, creo que muchas veces la antipolítica es la respuesta en tiempos donde la política no tiene respuesta, digamos. La dicotomía más ideologizada que se termina armando de mercado versus Estado hay una cosa en el medio que es fundacional en espacios como los nuestros, que es la organización comunitaria, digamos, y hay que relacionarla con ese conflicto de intereses y darle un lugar protagónico y central en un momento en el que además esta crisis política también muchas veces nos pone a nosotros en un lugar casi conservador, digamos, de defender instituciones porque sí o al Estado porque sí, en vez de empezar a imaginar cómo la organización popular comunitaria puede recuperar una agenda que les sirva de brújula a nuestros gobiernos. Más actividades internacionales. Y es muy común que en alguna intervención salga el tema: hay que construir una nueva ola latinoamericana. Y vos ves concretamente el mapa latinoamericano y es México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Es como, bueno, esto si no es una ola, ¿qué es? Y siempre hago el mismo chiste, es que para que suena un poco a charlatán, pero creo que es un tiempo que precisa de autoestima y de creatividad. Creo que justamente en este crecimiento de derechas provocadoras, a nosotros nos toca recuperar una idea de pragmatismo, de resolución de problemas concretos, de enumeración de agendas concretas. La pandemia fue un quiebre, digamos, muy grande que nos obliga a repensar nuestras prioridades, nuestras jerarquías, cosas que la realidad no es la misma, entonces cómo interpretarla es un desafío nuevo que hay que renovar y que hay que imaginar de cero. Creo que el feminismo es una oportunidad creativa en tanto podamos recuperar una estrategia reivindicativa, si bien es tan nueva como etapa más masiva, no solo que fue hace poco, sino que ahora no está en su mejor momento, siendo, sinceros y sinceras, estamos como teniendo que recuperar algún horizonte ahí. Sí creo que el feminismo tiene capacidad de entender esa realidad que se abrió ahora, con una serie de problemas muy concretos. Otra cosa que es la agenda de la población travesti y trans en particular, acabamos de tener en Argentina este sábado una inmensa marcha del orgullo. A ojo, para mí es la marcha más grande desde la pandemia a esta parte. No solo más grande, sino que en relación a lo que decía al principio, más vital. En un momento creo que de dificultades vitales,
una marcha muy vital y creo que ahí ponerle, si nos preocupan en general los números de desempleo, la precariedad de la vida o lo que sea, tenemos que saber que en el caso de la población travesti trans, el 95% está fuera del mercado formal de trabajo. Es así de sencillo. Es una hostilidad mucho mayor y creo que tiene que tomar una jerarquía urgente en la agenda feminista que estamos reconstruyendo o que queremos reconstruir. Y obviamente la dimensión de las violencias, de la violencia de género en particular, que tiene muchas causas, muchas aristas, muchos elementos, pero yo creo que una deuda urgente e inmediata, o si uno quiere encontrar la mayor negligencia del Estado a la hora de combatir esa violencia de género, el más negligente siempre termina siendo el Poder Judicial, que tiene permanente y cotidianamente la posibilidad de intervenir con una lógica preventiva en casos de extrema gravedad y no lo hace, decide no hacerlo, digo, tiene la impunidad para más o menos evitar meterse en ese conflicto. Y entonces ¿vos con qué terminas? Con casos de femicidio que o denunciaron previamente sin que sirva de nada o que no denunciaron por saber que no sirve de nada. Digo, hay un par de puntas que para mí es importante recuperar en términos de invitación a organizar eso nuevamente y leerlo como una oportunidad creativa que no nos tiene que importar solo a las feministas, digamos, por lo urgente para mí de esas problemáticas, pero también por la necesidad de reinventar ese sentido de movilización y de idea y de imaginación. Otra en ese sentido puede ser la agenda ambiental, no vengo tan de ahí, entonces tal vez no puedo ser tan descriptiva o entrar en tantos detalles, pero creo que ahí también claramente hay algo. Otra es, por ejemplo, la agenda de la salud mental, que nombraba recién. Y también en mi experiencia, y lo reivindico, lo defiendo, porque me parece interesante, lo vengo dotando de una mayor potencia de la que le veía inicialmente, que es la idea de los proyectos locales, municipales, las agendas locales, municipales, como un pie de batalla que no solamente es importante porque hay que defender esas ciudades, si se quiere, como por decirlo así nomás, sino porque muchas veces despejan problemáticas que no son solamente propias de esas ciudades, digamos, pero a veces esos distritos son los que tienen mayor facilidad para encarar esos problemas. Digo, creo que son puntos donde los cuales prefigurar esa agenda reivindicativa que después se tiene que extrapolar en territorios más grandes, digamos. Yo no tuve opción, digamos, porque soy legisladora porteña, entonces me tuve que encontrar con eso, pero en el camino descubro que también ahí hay una oportunidad creativa, en tanto el nivel de cercanía que hay con el conflicto, con el territorio, permite descubrir o inventar con otra facilidad que ni siquiera tiene que ver con cuán virtuoso sea el legislador, de que se le ocurra gran cosa, sino con que la cercanía con ese territorio te organiza esas demandas muy fácilmente, porque la gente sabe lo que le pasa, digamos, ¿no? Le puse mucha energía a dos iniciativas en particular este año, que son una en relación a la alimentación escolar y otra en relación a las fuerzas de seguridad, a la policía de la ciudad. Ambos problemas que no están solo acá, a mi manera de verlo, permiten discutir otras cosas que se vienen discutiendo, pero de manera más general. Una idea de inversión en tiempos donde se discute todo en clave de gasto, por ejemplo. No sé, la policía mata a un pibe y todos nos lamentamos, decimos, sí, pero hay una deuda enorme, una deuda de la democracia enorme con la violencia institucional, pero tampoco se prueban tantas cosas, digamos. Yo creo que con el mapa no venimos a resolver nada, pero venimos al menos a recuperar la idea de denunciar, demostrar y de no normalizar en un tiempo en donde, o al menos en Argentina, la oposición está jugando una carrera letal a ver quién es más de derecha, quién es más conservador, quién es quién tiene una respuesta más represiva a los conflictos. Bueno, mostrar otra cosa, digo, mientras ellos arman consensos, nosotros tenemos que armar otro. Y por ejemplo, el de la violencia institucional me parece uno. Hay problemas muy grandes que demandan de discusiones muy complejas, como puede ser la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la deuda en general como problema, la guerra, la inflación, qué sé yo, la pandemia. Venimos de un tiempo, de un ciclo de grandes problemas que parecen inabarcables. En el medio tenemos que aprender a abarcarlos de todas formas, pero también a resolver lo que es concretamente abarcable. O sea, resolver la comida de los pibes, listo. Eso es más o menos, está a una decisión de distancia. ¿Por qué no estaría pasando? Bueno, digo, empezar a encontrar, mientras tanto, esas cosas. Al menos yo, que soy legisladora porteña y no presidenta, digamos. Entonces, digo, creo que somos muchos y tenemos que desarrollar esas paralelas. Y creo que algo de eso falta.
aprovecho y voy a tirar palos. No, pero voy a acordarme de una discusión interna a cielo abierto grande, que fue la elección de 2021 en Argentina, la elección de medio término, que se pierden las PASO de manera relativamente contundente, y empieza a aparecer una idea de que el problema o el pesar del gobierno que lo lleva a perder la elección es haberle dado mucha atención a las agendas de minoría. Esa agenda de minoría así planteada que viene a ser como, bueno, esta idea de, no sé, la ley de aborto o de cupo laboral trans o qué sé yo. A mí, no solo, obviamente me irrita o molesta, porque para mí esa agenda ni es de minoría ni me parece de segunda, sino también porque es una manera de esconder que en realidad faltó otra cosa. No es que sobró algo, faltó mucho de otro. Porque creo que cuando si tengo que definir rápidamente qué hace a un gobierno popular latinoamericano, es la idea de justicia social, distribución de la riqueza y ampliación de derechos. También de ampliación de derechos. Y se ve que en Argentina ampliamos algunos derechos, pero nos faltaron un poco las otras dos. Es que no van a pasar sin pelearnos un poco. Digo, no tenemos que comernos la curva romántica que puede haber justicia social, distribución de la riqueza, sin pelearse un poco. Y al menos yo estoy harta de una dinámica, estoy harta de una dinámica en la que ya nadie quiere dar una pelea y perderla, sino que se especula derrotas para no dar ninguna pelea. Se calcula que vas a perder, entonces no la das, no te metes ahí, no te metes allá. Yo soy más de la escuela de dar 10, perder 6 y capaz ganar 4. Pero digo autoestima para recuperar la idea de que podemos ganar las 10. No podemos hacer política pensando que no podemos ganar una. Creo que autoestima es una palabra que le cabe más a la militancia, digamos, para salir de la impotencia. En el caso de la dirigencia creo que autoestima es una palabra muy amable. Ganamos elecciones en nuestros países con obstáculos muy claros, digo, ganamos elecciones con el poder económico, mediático, judicial en contra. Si alguien pensó que cuando gobernemos iba a repentinamente cambiar de posición toda esa estructura de poder, no sé bien, no pueden ser excusas, digamos. Llegamos con eso a contramano, va a seguir más o menos así. Entonces hay que acomodarse para que haya conflicto, digamos. Yo soy de la idea de conflicto, o sea, no hay buenos y malos, hay conflictos de intereses y uno tiene que defender los propios, digamos. Hace poco, como ya sabrán, hubo un intento de magnicidio, intentaron matar a Cristina, esa persecución judicial esa persecución permanente que lleva que culmina en un hecho como ese. Creo que no le condenan solo lo que hizo, no persiguen lo que hizo, persiguen lo que todavía puede hacer. Si nosotros no podemos ver que el miedo de ellos es potencial, no podemos ver que sí, seguimos teniendo esa potencia, va a ser muy difícil que la tengamos, digamos. Cristina es en Argentina, todavía fue y es el principal, la piedra en el zapato del status quo y la lógica de privilegio. Y creo, en mi caso, y para sumarle también una cuestión generacional, yo nací en el 2000, aprendí a hablar en el 2003, que haber nacido ahí de la explosión del 2001 no es tan meritorio, pero yo me volví un humano que entendía algo de lo que pasaba a mi alrededor con los gobiernos de Néstor y Cristina. Es decir, me crié con la vara alta, no solo en democracia, sino con la mejor forma de democracia, a mi manera de verlo. No comulgo con la idea de pensar que ese fue el mejor momento y yo no voy a ver nunca más algo parecido, digamos, porque tengo 22, o sea, lo mejor tiene que estar por venir. Y creo que lo que molesta de Cristina es que ella está ahí, quiere estar para construirlo y va a estar para construirlo, así como molesta en América Latina, molesta de Evo, que fue él mismo a recuperar su democracia y recuperar el gobierno, así como molesta de Lula, que acaba de ganar las elecciones en Brasil. Digo, creo que si los gestores y los héroes de esa década no se permiten, con lo cómodo que es, digamos, con lo cómodo que es ser una huella nostálgica, exitosa de nuestra región, sino que todavía apuestan a reinventar esa potencia, tenemos que sí o sí hacerlo nosotros y nosotras también. Me parece que ya estamos en esa ola latinoamericana, solamente hay que dotarla de la creatividad y la autoestima suficientes
para que nos acordemos toda la vida de lo que construyamos estos años. Por ahora creo que nos media mucha frustración, pero creo que hay que recuperar iniciativa, capacidad ofensiva y sobre todo ganas de estar encontrándonos, pensándolo, pero sobre todo eso que pensamos, llevarlo a alguna parte. Así que ojalá nos salga bien. Sé que hay compañeros y compañeras escuchando desde muchas latitudes. Se me viene a la mente, por ejemplo, o para graficar esto, un intercambio va a ser muy puntual lo que voy a decir, en la mesa de Mirta Legrand del señor Mauricio Macri y el señor Hugo Chávez. Pero es un clásico que ellos hagan siempre un reproche a quienes miramos el pasado, digamos, como que su lógica, su narrativa es: ay, ustedes, literalmente así lo dice Macri, eso es lo gracioso. O sea, ay, pero siempre hablando del pasado, hay que mirar el futuro. Nada, busquen el intercambio y cómo Chávez le responde, porque es divertido. Pero claro está, nuestros proyectos tienen un profundo sentido de historia, de pasado y de contacto con lo que ya conocemos. Yo hablo de creatividad en el sentido de, sobre la realidad como la conocemos, montar una nueva épica, una nueva agenda, una nueva estrategia. Yo creo que en Argentina no es tan ideológico el problema, digamos, en relación a las nuevas generaciones y su relación con estas derechas o con la antipolítica o con lo que sea. Por eso también yo estoy tan en la de recuperar un cierto pragmatismo. Sí puede haber en el medio una cultura neoliberal o individualista que media los problemas y sus conclusiones más políticas, pero ni siquiera tanto, o al menos a veces menos, cuando ahora los nuestros compañeros y compañeras de este espacio, digo, ahora los jóvenes son todos neoliberales. Y yo me acuerdo que en 2019, cuando yo fui candidata, íbamos a la elección, era los jóvenes ganan esta elección, los jóvenes con el Frente de Todos, y digo, ni una cosa ni la otra, digamos, tal vez no hay que comerse tanto todos los amagues o sobreideologizarlos y poder ver qué respuestas estás dando a los problemas estructurales en la vida de un joven. De manera casi transversal, cualquier joven va a la escuela, piensa en dónde va a trabajar y parece que el sistema solo le ofrece precariedad o desesperación. Piensa, vos vivís en la casa de sus viejos y no va a poder pagar un puto alquiler, perdón la expresión. O sea, el futuro es más exaspera más de lo que entusiasma en esas condiciones. Y se suman otras cosas, digamos. Obviamente como los niveles de violencia social, de género, o incluso, repito, lo vinculado a la salud mental, que posta es un tema heavy en los pibes y en las pibas más jóvenes. En Argentina, cuando yo tiro este dato, y muchas veces ni lo saben, Argentina es el segundo país del mundo con más trastornos alimenticios. O sea, la gente la pasa recontra mal con eso, o sea, no... Capaz lo normalizamos, pues somos la mismísima Argentina, pero no es normal ese nivel de presión y de carga por ese tema. Y les juro que a veces ocupa el 80% de la cabeza de alguien. Así como también los problemas de consumo, así como también, distintas ansiedades y depresiones que no se pueden independizar estos últimos problemas de los anteriores que nombré. Siempre hay una dimensión colectiva, estructural de esos conflictos que parecen personalísimos, pero que no son personalísimos. Entonces, yo pienso en lo que aqueja a un joven cualquiera hoy, dentro de esas posibilidades, y digo, bueno, qué sé yo, o sea, nosotros estamos ofreciendo algo mucho mejor en términos de narrativa, en términos de política pública, en términos de... mejor, yo obviamente creo que sí, por algo estoy en el espacio en el que estoy, pero es visible, es suficiente, y la verdad es que no. Muchas veces lo como decir, no, es que esta juventud es profundamente neoliberal. No sé, la verdad, esta juventud le está pasando como el orto, eso es lo que sé. Y eso es desde lo que hay que trabajar, y eso es lo que hay que transformar de manera urgente e inmediata. Y además, no para recuperar esos votos que porque sí, boludo, porque digo, si estás en un mundo y en un país
que a los jóvenes les está ofreciendo eso, es una cagada. Y imagínense que mañana va a ser mucho peor, porque esos jóvenes serán los adultos y habrá otros jóvenes que el sistema encontrará la manera de precarizarlos más todavía. Es decir, es una espiral que no parece ir a un lugar muy lindo ni interesante, y no siempre tenemos que estar tranquilos con que el joven va a tomar su futuro por asalto cuando no está pudiendo, evidentemente, o cuando la impotencia es tanta. Hay que sacarle juicio a la caracterización de esa generación, y comprender un poco más que el momento es raro y difícil. Muchos de nuestros dirigentes salieron a decir que los jóvenes argentinos eran ahora libertarios o de derecha antes de que sea tan cierto. Como ante la duda dijeron nuevos adversarios. De todas maneras, yo sigo pensando que no hay que los jóvenes no están en una mayoría antipolítica conservadora. Sí creo que hay una novedad ahí que no es mayoritaria para mí y que no es tan ideológica, y que entonces tenemos como un terreno fértil ahí, pero tiene que ser honesto, o sea, y tiene que ser contundente, no va a pasar porque sí, digamos. Creo que México obviamente tiene una situación distinta a la de los demás países latinoamericanos que lo hicimos, que hay cosas que hicimos hace poco, no, hubo una interrupción y estamos como reencontrándonos con eso. Bueno, también es el caso de Chile o de Colombia, es una nueva experiencia y nosotros ya tuvimos ese problema y fue casi nuestro problema principal. ¿Cómo construir trascendencia en los desafíos políticos y en las batallas que ganamos, para que no dependan estrictamente de quién está cumpliendo mandato, digamos? Y la verdad es que la mala noticia es que a nosotros eso no nos salió bien, digamos. Creo que las garantías que tenemos, esas cosas que sí trascienden, esas cosas que sí permanecen, fueron parte de un sentir y una construcción mucho más grande. Pienso en Argentina, en los derechos humanos, por ejemplo. Costó llegar a una política de memoria, verdad y justicia, pero una vez que llegó, no era tan fácil que se vaya. Eso intentaron y no pudieron, en Argentina muy concretamente, con lo que fue la movilización, por ejemplo, del 2x1, que te digo, bueno, venía a garantizar la impunidad. Y la sociedad respondió, el pueblo argentino respondió, y ahí no es que teníamos la frustración de cómo hacerlo permanecer y se nos ocurrió algo. La propia historia tejió ese compromiso y selló ese compromiso. Creo que también en ese sentido yo soy como fundamentalista de la organización acompañando las definiciones, y obviamente la voluntad política muchas veces es la que los corona, pero es la que los corona. Yo a veces lo pongo en términos de los imposibles de nuestra generación, y eso es como un ejercicio un poco hippie, acordarse de que hay cosas que conocemos que fueron imposibles de otro tiempo, digamos. Yo nunca dejo de hacer ese ejercicio, sobre todo cuando estoy en contacto con la militancia y con la posibilidad de incentivar sueños generacionales. Tuvieron que existir las madres y abuelas de Plaza de Mayo para pelearla a contracorriente y para marcar la historia argentina en otro sentido. Y bueno, hubo muchas etapas en el medio, pero sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina para consagrar ese pedido y darle respuesta finalmente. Y hoy es parte de algo con lo que contamos. Bueno, ¿cuáles son los imposibles de nuestra generación? Hay potencia ahí, en esas grandes epopeyas que atraviesan transversalmente a nuestras sociedades. Tenemos que intentar que el camino a esas victorias sea lo más colectivo posible. Bueno, lo decía Linera, es luchar, vencer, caerse, levantarse hasta que se acabe la vida. Evidentemente ese es nuestro destino, y todos los derechos que tenemos hoy son luchas de alguien ayer, y todo lo que tengamos mañana serán las luchas que estemos dando ahora. Démoslas y veamos qué pasa. No, siempre es ganar o perder, nunca divertirse. Bueno, primero, gracias por estar acá. Tenés un discurso muy contundente y nada, está buenísimo, ¿no? En estos tiempos sé que sufriste agresiones. Con todo eso, más admirable todavía esa fortaleza que tenés, esa forma de hablar y ese empuje. Pero bueno, quería preguntarte un poco, cómo atravesaste todas esas cuestiones personales y, bueno, también, ¿no? O sea, como un aspecto político y de tu forma de hacer política. Bueno, gracias
por lo de la fortaleza. No, bueno, obviamente siempre como con este tema nunca tengo una sola, como una respuesta tan clara, pues depende del día. O sea, hay días que tengo una conclusión, otros días que tengo otra. La verdad, o más, para ser más clara, lo viví de una manera en un momento, lo estoy viviendo de otra manera ahora. Es un tema que uno racionalmente puede pensar algo, humanamente y emocionalmente le pasa otra cosa. O sea, qué sé yo, uno lo hace como puede. No sé, es un tema que hablo en igual medida en espacios así como en terapia, entonces tengo como un poco cruzadas las conclusiones. En mi caso, al principio fue algo como que me frustró, como me frustraba mucho. Al principio me atacaban mucho, era tendencia en Twitter todas las semanas, estaba como... No le encontraba la vuelta y lo único que se me ocurría era, lo único que hacía era sufrir y pensar cómo restringir las formas de lo que decía o los temas en los que elegía intervenir, esperando el anhelado día en el que no me puteen más. Como, bueno, capaz si con este tema no me meto, va a estar todo bien y me van a amar todos. No, o sea, no, pero digo, en definitiva, ese es el gran poder que tiene esa hostilidad, que tiene efectos en tu intervención política. No tiene efectos solo personales, entonces tiene un efecto para otros y para otras. Nadie desarrollaría una estrategia tan hinchabolas y coordinada para molestarme a mí porque les caigo mal y ya. Es decir, bueno, si fuese así, reyes del bullying. No, pero digo, creo que se trata de desarrollar una ofensiva y una hostilidad que aleccione a otros, no solo a mí en última instancia. Que a la gente le dé miedo esa dinámica. Y que a la gente que me banca le dé miedo participar o que le dé miedo como intentar hacer algo más o menos parecido, incluso teniendo ganas de hacerlo. Y otra es limitar la osadía o la provocación de mi intervención política para que esa no sea la línea o para que no haya espacio para esa forma de intervención y para lo que esa forma de intervención convoca, que es: no te tengo miedo, chabón. O sea, pero siempre cuento que primero lo lograron para que se entienda que lo que voy a decir ahora no es de canchera. Es decir, tuve que estar ahí y reaccionar así para ahora reaccionar de otra manera y manejarlo de otra manera. Entonces, bueno, todo eso te culmina en que me fui de Twitter directamente, como ya no encontrándole esa vuelta. Y en definitiva, en ese intento desesperado porque se dimensiona esa violencia, consolidándome como víctima permanente de algo y pareciéndome más a alguien a quien tenerle lástima que tenerle interés o atención, ¿no? Entonces, obviamente eso fue un bajón. Yo no puedo ser víctima de esta gente. O sea, los tipos querían consolidar una fuerza de ultraderecha joven, o sea, con jóvenes, y la mejor manera que tuvieron de hacerlo es decir, bueno, esta es la joven que no, y nosotros somos los que van a tener espacio para construir el joven que sí. Pero primero tiene que ser claro cuál es el que no, digamos. Y esa soy yo. Y esa soy más o menos yo. Por algo me subieron a este ring, en definitiva. ¿Lo elegí? No. Pero en vez de pensar que puedo cambiarlo, en términos de que pueden ellos sacarme de ese ring, yo puedo cambiar, me estoy yendo como una cosa muy peliculera, pero yo puedo cambiar el final de ese boxeo, digamos. O sea, yo no me puedo bajar de este ring. Me puedo bajar, pero hubiese arrojado a la basura todo lo que hice, digamos. O sea, hubiese perdido la oportunidad de invitar y multiplicar organización, ganas, participación, y hacer exactamente lo contrario. Digo, dopar eso que ya estaba, porque yo no aparezco de un repollo ni por mis virtudes o mis méritos. Salgo de un fenómeno profundamente generacional. Sé que hay pibas como yo, no es que las tengo que inventar. Y me preocupaba ese punto en particular. Entonces, ya que bajarme del ring no era, bajarme de ese versus no era una opción, que ellos se bajen parecía que tampoco, voy a tener que pelear y ganar, digamos, como pasar de ser víctima a enemiga, que es la manera en la que el mantra que me di a mí misma. O sea, que dejen de ser ellos los que se están riendo y canchereando y no sé qué, y pasar a ser yo la que se ríe y cancherea, y pasar a ser yo la que digo que es fuerte, contundente y ofensiva.
¿Gané? Por ahora no. Por ahora seguimos viendo cómo hacerlo, pero personalmente ya gané, digamos, como para que la gente esté tranquila, porque hago todo el revisionismo medio tristón, porque fue así, pero ya no es así, tipo, cada las cosas desaparecen, no me importan demasiado. Aprendí a que incluso me den gracia o tomármelas de otra manera, pero además recuperé, y todo relacionado un poco con lo del principio, mi propia idea de potencia, digamos, de interpretar esa violencia en un nuevo sentido, que es el deber que tengo un lugar importante en una pelea importante, que es contra ese sentido común o esa forma violenta de hacer política, pero en realidad esa forma de entender a la sociedad al devenir de este tiempo y de nuestra vida, porque eso es lo problemático y eso es lo que vale la pena pelear. En definitiva, no la violencia política en abstracto, sino de qué modelo es arma esa violencia. Y fue tipo, ok, entonces evidentemente me toca molestarlos a mí, ojalá me vaya bien. Y ahora me siento bien con esa pelea, porque el rencor también es un arma. Al odio se le gana con amor, es una frase muy de la Argentina, pero a veces también al odio se le gana con más odio, con mucho resentimiento, pero politizado y bien encauzado y acompañado de él psicoanálisis. Gracias. En esta casa entregamos estos Néstor, que es para que te acompañen. Sí. Para que esté en el lugar donde quieras y cada vez que lo veas te acuerdes de la patria grande y la construcción de una América Latina. Me gané el Néstor Kirchner. Te ganaste el Néstor Kirchner. Ven atrás. Sí, vas a hacer la envidia de En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado. Nosotros dimos vuelta a la página. Estamos todos pensando en futuro y cuando se vuelve a campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo.